Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a analizar de cerca al gobierno de Morena. Hoy no hay espacio para cuentos ni discursos bonitos. Vamos a hablar de rumores de denuncias internacionales contra López Obrador, del desplome del empleo por los aranceles de Trump, del maquillaje en las cifras de homicidios de México, de una justicia secuestrada, de fosas clandestinas que han sido ignoradas y hasta de una expulsión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es serio y merece toda nuestra atención. Prepárense para un rato de verdades incómodas que el gobierno no quiere que escuchemos. Empecemos. Arrancamos con algo que parece sacado de una novela de espionaje de James Bond. Una posible denuncia en Nueva York contra Andrés Manuel López Obrador, dirigentes de Morena y hasta gobernadores. Sí, han oído bien. Aunque no hay confirmación oficial, el rumor ha estado circulando en redes y medios independientes. ¿De qué podría tratarse? Hay quienes especulan que podría estar vinculado a corrupción, lavado de dinero o incluso nexos con el crimen organizado. No olvidemos que Estados Unidos ya ha puesto el ojo en México antes, como con el caso de Genaro García Luna. Si esto se concreta, sería un golpe brutal para la imagen de la Cuarta Transformación, que se la pasa vendiendo honestidad y lucha contra la corrupción. Imagínense el hombre que prometió acabar con los privilegios, enfrentando una investigación en una corte extranjera. ¿Qué tan creíble es su discurso si las sombras que lo están persiguiendo hasta el día de hoy llegan hasta él? Por ahora es un rumor, pero uno que no podemos ignorar. ¿Qué opinan ustedes? Esto merece que estemos atentos. Pasemos a algo que nos pega directo en el bolsillo a los mexicanos, la caída del empleo formal. La causa, bueno, las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas que podrían llegar al 25% más. Y esto no es un juego. Las empresas que dependen del comercio con Estados Unidos, que es el 80% de nuestras exportaciones, están en alerta máxima. Ya hay reportes de despidos y suspensiones de proyectos. Las maquiladoras, las automotrices, el sector agrícola, todos están sintiendo el rigor de este golpe. Y mientras esto pasa, ¿qué hace el gobierno de Morena? Nada, absolutamente. No vemos una estrategia clara para negociar con Trump ni para diversificar nuestra economía. Nos vendieron la idea de un país autosuficiente, pero seguimos dependiendo del vecino del norte, porque los programas establecidos se convirtieron en una fuente inagotable de recursos para los corruptos intermediarios impuestos por los mismos que ocupan puestos administrativos en el gobierno. Y ojo, esto no es solamente culpa de Trump. El gobierno mexicano tuvo años para prepararse para fortalecer el mercado interno y no lo hizo. Ahora, las familias mexicanas pagan el precio con empleos perdidos. ¿Dónde está el plan B, señores de Morena? Porque el plan A ya se les acabó. Ahora, hablemos de seguridad, un tema que no puede faltar jamás. El gobierno presume que los homicidios han bajado, pero esto es una clara mentira. ¿Saben por qué las cifras mejoran? Porque muchos casos que deberían ser homicidios se clasifican como desapariciones. Sí, así de cínico. Esto no es un error administrativo, es una estrategia del gobierno. Mientras las familias buscan a sus desaparecidos, el gobierno juega con las estadísticas para decirnos que todo está bien. Pero la realidad no miente. México sigue siendo un país donde la violencia nos acecha. Las fosas clandestinas, los secuestros, las balaceras. Nada de eso desaparece por cambiarle el nombre a los muertos. Esto es una traición a las víctimas y a sus familias. Nos prometieron paz con abrazos y no balazos, pero lo que tenemos es un país donde los números mienten y la justicia no llega. ¿Vamos a seguir tolerando este engaño? Los ciudadanos tenemos el derecho a defendernos frente a la inseguridad y eso incluye poseer armas. No es promover la violencia, es reconocer una realidad. Las autoridades no siempre llegan a tiempo y nuestra seguridad no está garantizada. La autodefensa no es un regalo del gobierno, es un instinto humano, un derecho natural. Si alguien entra a tu casa de noche o te amenaza a tu familia, ¿qué es lo que haces? ¿Esperas a llamar a la policía que tal vez nunca llegue? En muchos lugares la gente está sola frente al peligro. Un arma no busca problemas, es una herramienta para proteger lo que más importa, tu vida y la de los tuyos. En países como Estados Unidos, millones se defienden cada año solamente mostrando un arma sin disparar. Eso disuade y salva vidas. Prohibir armas no acaba con la violencia, solamente desarma a los buenos. Los criminales no respetan leyes. Si quieren un arma la consiguen en el mercado negro y ya. Pero el ciudadano honesto queda vulnerable.
En México, con controles estrictos, los homicidios no bajan porque el Estado falla. Policías mal equipadas o coludidas con el crimen organizado siguen estando presentes en todos los días. Darle a la gente la opción de armarse equilibra la balanza cuando el gobierno no puede protegernos, que es más común de lo que queremos admitir. Y esto no es para cualquiera, hablamos de responsabilidad, filtros, capacitación, revisiones. Un ciudadano entrenado no es una amenaza, se vuelve un activo de la sociedad. Negar este derecho por miedo a los irresponsables castiga a los que sí harían las cosas bien. Es hora de confiar en la gente, no solo en un sistema que nos falla. ¿Qué piensas de esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si creían que esto era todo lo del video, esperen escuchar esto. La reforma judicial de Morena nos vendió un sueño. El pueblo eligiendo a los jueces, democracia pura y directa. Pero, oh sorpresa, los ciudadanos no vamos a contar los votos de esa elección al Poder Judicial de la Federación. ¿Quién lo hará? Instituciones controladas por el gobierno. ¿Quiénes validarán la elección? Pues jueces colocados por Morena. Qué conveniente, ¿no? Nos dicen que nosotros mandamos, pero ellos deciden cómo se juega el partido y quién pita los goles. Esto no es participación popular, es un teatro mal montado para concentrar más poder. Si el pueblo no tiene control real sobre algo tan básico como contar los votos, ¿de qué democracia caraja estamos hablando? La justicia debería ser independiente, no un títere del Ejecutivo. Pero con Morena parece que todo se reduce a quién manda y quién obedece. Punto. Ahora, esto que sigue es de lo más oscuro que alguna vez haya tenido que decir. En Jalisco hay rumores de que la Guardia Nacional sabía de las fosas clandestinas y no hizo nada. Peor aún, se dice que les pagaban para voltear la cara a otro lado y dejarlos actuar. No hay pruebas definitivas, pero el rumor realmente no surge de la nada. Estamos hablando de una fuerza creada para protegernos, presuntamente cómplice del horror. Imaginen el dolor de las familias que buscan a sus desaparecidos, mientras los uniformados que deberían ayudarlos podrían estar vendidos al mejor postor. Esto no es solo negligencia, es traición. ¿Dónde está la Guardia Nacional cuando se les necesita? ¿En cuántos estados más pasa lo mismo? El gobierno presume militarización como solución, pero si los rumores son ciertos, lo único que tenemos es una fachada. Los ciudadanos debemos exigir una investigación y dejar de escuchar discursos vacíos. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump pierde popularidad por sus errores económicos. Los aranceles que nos afectan son solo una muestra de sus traspiés y allá también lo están resintiendo. Curioso, ¿no? Dos líderes fallando y nosotros atrapados en el fuego cruzado. Y aquí en México, otro escándalo. Lenia Batres fue expulsada de la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Por qué? Por su fanatismo de izquierda y su odio público contra Ricardo Salinas Pliego. Esto no es solo un pleito personal, es una señal de cómo la ideología está contaminando la justicia. Cuando una ministra actúa más como activista que como jueza, el sistema se tambalea. ¿Qué nos deja todo esto? Nos deja un gobierno bajo la sombra de denuncias internacionales, una economía en crisis, estadísticas manipuladas, una justicia secuestrada y rumores de corrupción hasta en la Guardia Nacional. Los mexicanos no estamos obteniendo lo que queríamos al cambiar de partido, sino que nos quedamos con un país al borde del colapso. Es hora de exigir respuestas y no conformarnos con cuentos. Si esto te indigna, comparte este video, déjame tus comentarios y sigamos alzando la voz, que para eso estamos aquí. Buenos días y bienvenidos a este análisis crítico sobre el partido Morena y su gestión en México. Hoy, desde marzo de 2025, mientras el país enfrenta una crisis de violencia, economía y salud, nos preguntamos, ¿qué ha hecho Morena, el partido en el poder, para resolver estos problemas? En este video vamos a hablar de los hallazgos de fosas comunes y crematorios clandestinos, del reciente encuentro de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México y del evidente desaire de algunos políticos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también vamos a hablar de cómo la situación económica está afectando la falta de medicamentos en el sistema de salud. Prepárense porque lo que les voy a decir no es un panorama para nada alentador. Morena llegó al poder en el 2018 con promesas de cambio, de justicia, de una cuarta transformación, pero a más de 6 años de su ascenso, las cifras y los hechos pintan una realidad muy diferente. México sigue siendo un cementerio a cielo abierto.
Solo esta semana, el 5 de marzo de este año, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró 3 crematorios clandestinos y fosas en Teucitlán, Jalisco, todos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Zapatos, cartas, restos óseos y hasta una Biblia con fotos de un niño fueron hallados en el lugar. Este no es un caso aislado. Desde 2007 se han descubierto más de 5.600 fosas clandestinas en el país y en el sexenio de Morena, bajo López Obrador, se registraron casi 3.000. Ahora, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la violencia no da tregua, pero hay un problema aún más grave, la opacidad. Desde mediados del 2023, el gobierno federal dejó de actualizar las estadísticas oficiales sobre fosas. Mientras, colectivos como Madres Buscadoras arriesgan sus vidas para encontrar a sus desaparecidos, Morena parece más interesado en controlar la narrativa que en enfrentar la crisis. En la Ciudad de México, Sheinbaum negó en el 2024 la existencia de un crematorio clandestino en Tláhuac e Iztapalapa, diciendo que eran solo huesos de animales. ¿Es casualidad o encubrimiento? La pregunta sigue en el aire. Más de 110,000 personas desaparecidas y contando. ¿Dónde está la justicia que prometió Morena? Es una desgracia más ligada irremediablemente a estos sucesos, pero Silvia, la líder del colectivo Guerreras Buscadoras y quien durante 6 años se dedicó a buscar en los lugares donde pocos se atreven, anunció la semana pasada que se retira. Aludió al desgaste emocional de lo encontrado en Jalisco. ¿Cómo habrá sido encontrar todos estos restos dentro del rancho en Juchitlán? Solamente quien haya estado ahí nos lo pudiera decir. Realmente triste que una de las personas más activas en esta eterna búsqueda ciudadana diga que se retira después de 6 años completos de levantarse temprano y encontrar calamidades por todos lados sin jamás haber recibido más que críticas de los gobernantes del país y la oposición de las diferentes policías y cuerpos de seguridad del país para realizar sus trabajos. Desde aquí, le quiero agradecer a Silvia su esfuerzo y su trabajo. La acompaño en su decisión, pero aún vemos muchos que podemos hacer más. La pregunta es, ¿te quedarás sentado en tu casa? Ayer, día 9 de marzo del 2025, Morena llenó el Zócalo de la Ciudad de México con una asamblea informativa. Miles de personas acudieron, muchas de ellas vitoreando a Claudia Sheinbaum al grito de presidenta, presidenta. Desafortunadamente, las evidencias indican que fueron acarreados. Personas que tienen intereses personales con el gobierno. El evento fue presentado como un informe sobre la relación con Estados Unidos, pero para muchos de nosotros fue más bien una demostración de fuerza política. Autobuses llegaron desde temprano y en redes sociales, como en muchos tweets, se dice que la mayoría no saben a qué carajos van. Los llevan como borregos a cambio de un frutzi y una torta. ¿Es esto una participación ciudadana o es clientelismo disfrazado? Mientras Sheinbaum hablaba de soberanía y tratados comerciales, evadió temas urgentes como la violencia o la crisis de salud. El Zócalo, un espacio histórico de lucha, se convirtió en un escenario para los aplausos ensayados. Y aunque Morena presume unidad, detrás de escena hay fracturas. Eso nos lleva al siguiente punto, el desaire a la presidenta. Aunque Sheinbaum proyecta control, no todos en Morena están alineados. Recordemos el 2022, cuando secretarios clave como los de Defensa, Marina y Seguridad desairaron una reunión plenaria de senadores liderada por Ricardo Monreal. Un mensaje político y claro contra él. Ahora, en 2025 hay señales de que Sheinbaum no tiene el respaldo total de su partido. Algunos gobernadores y legisladores han evadido eventos clave o cuestionado sus decisiones en privado. En un caso más reciente, la gira de Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, para reunirse con la militancia de Morena, nos habla de las fracturas internas. ¿Por qué la necesidad de reconectar con las bases tan pronto? Hay rumores de tensiones dentro del partido, especialmente tras la reforma judicial y las promesas incumplidas de la 4T. Si Morena no puede mantener la disciplina interna, ¿cómo espera gobernar un país en crisis? Ayer mismo, durante la reunión del partido oficialista en el Zócalo, Claudia Sheinbaum sufrió un desaire más grande. Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Manuel Velasco, entre otros políticos mexicanos, no pusieron atención a lo que sucedía y le dieron la espalda a la señora que ocupa la silla presidencial por estar entretenidos tomándose una fotografía con Andy López, el hijo de ya sabes quién, el anciano más buscado de México.
El video con las imágenes es bastante claro y refleja indiscutiblemente quién manda dentro de Morena. Y, spoiler alert, no es Claudia. Lo que ayer vimos en el Zócalo nos deja bien en claro que el antiguo PRI no ha desaparecido, sino que se convirtió en este adefesio que nos gobierna hoy y que tiene el control total de lo que sucede en el país y que ha logrado dormir a la ciudadanía nuevamente, así como lo hicieron el PRI en los años 70 del siglo pasado. Vemos reuniones con puros acarreados, demagogia aburrida y tediosa, un patriotismo inútil, ambisconería entre los presentes, presidencialismo sin ideas claras y que se mueve como una veleta ese partido y escuchamos un discurso lleno de soberanía, mentiras, mientras los gobernantes se inclinan ante la menor avenanza de sus personas. La economía mexicana muestra signos mixtos en 2025, aunque Sheinbaum presume estabilidad, la inflación sigue golpeando a las familias y el crecimiento económico es lento frente a la incertidumbre global. El peso se ha depreciado entre las monedas emergentes y el mercado de capitales cerró con resultados mixtos también esta semana pasada. ¿Dónde está el dinero para resolver los problemas del país? Una respuesta clara está en el sistema de salud. Desde el sexenio de López Obrador, el desabasto de medicamentos ha sido una constante. En 2025, bajo Sheinbaum, la situación no mejora. Hospitales públicos reportan faltas de medicinas esenciales, desde quimioterapias hasta analgésicos. El gobierno culpa a las farmacéuticas, pero la realidad es que el presupuesto se ha destinado a proyectos inútiles como el Tren Maya, mientras la salud queda en segundo plano. La austeridad de Morena, que tanto presumen, está costando vidas. ¿Resultado? Pues pacientes protestando, familias comprando medicamentos en el mercado negro y un sistema de salud colapsado. La transformación no llegó a ningún hospital en México. Fosas clandestinas que se multiplican como un eco siniestro de la violencia descontrolada. Eventos masivos en el Zócalo que parecen más un espectáculo para distraer a la población que un ejercicio genuino de rendición de cuentas. Un partido que presume unidad, pero que en realidad está plagado de fisuras internas y tensiones que amenazan con romperlo desde adentro. Y una economía que, a pesar de las promesas de estabilidad, no logra generar los recursos suficientes para garantizar algo tan básico como medicamentos en los hospitales. Este es el México que Morena nos ha entregado en 2025. Un país donde las cifras de desaparecidos superan las 110,000 personas, donde las familias siguen buscando a sus seres queridos sin apoyo oficial y donde los pacientes mueren esperando tratamientos que nunca llegan. Claudia Sheinbaum y su partido llegaron al poder con un discurso grandilocuente, prometiendo justicia para las víctimas, seguridad en las calles y bienestar para todos los mexicanos. Pero a más de 6 años de su ascenso al poder, los hechos gritan una verdad distinta. Las promesas se han quedado en palabras vacías, en discursos ensayados que no se traducen en resultados tangibles. Mientras el gobierno celebra sus logros en eventos cuidadosamente orquestados, la realidad cotidiana de millones de mexicanos es de incertidumbre, miedo y abandono. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando ese cambio que nos juraron en 2018 y que repitieron en 2024? ¿Cuántas fosas más tendrán que descubrirse? ¿Cuántos hospitales tendrán que quedarse sin insumos? ¿Cuántas familias tendrán que seguir llorando a sus desaparecidos para que algo realmente cambie? La respuesta no está en los discursos de Morena, ni en las manos de una clase política que parece más interesada en mantenerse en el poder que en resolver los problemas del país. La respuesta está en nosotros, en ti, en mí, en los ciudadanos que día a día enfrentamos esta realidad, en nuestra capacidad para cuestionar lo que nos dicen, para exigir cuentas claras y para no conformarnos con migajas disfrazadas de transformación. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video y de reflexionar con nosotros sobre el Estado de México. Si crees que este análisis merece ser escuchado, te invito a dejar tus comentarios con tus opiniones, a compartir el contenido de este video con quienes necesiten abrir los ojos y a sumarte a la conversación. Porque si algo es cierto, es que México merece mucho más de lo que Morena nos está dando. Buenos días. En los últimos meses he sido víctima de ataques sin fundamentos, porque me acusan de criticar y no hacer nada. Hoy quiero compartir contigo la visión de nuestra pequeña organización. Es una organización que llamamos Mexicanos en Acción y que pretende visibilizar nuestros ideales.
Es tan reciente nuestro grupo que aún no tenemos ni logotipo, ni sello, nada. El nombre incluso está en duda porque pudieran existir otras organizaciones que existan de antes y que ya tengan, que ya lo estén usando. ¿Y qué buscamos? Pues bueno, buscamos un mundo más libre, más justo, más próspero. Una sociedad donde la libertad individual, la economía de mercado y el respeto a la propiedad privada sean los pilares de nuestro futuro. Creemos en un gobierno limitado que proteja tus derechos sin entrometerse en tu vida y en valores tradicionales que fortalezcan nuestra convivencia. Quédate en este video para explicarte cada uno de estos puntos mejor. Todo comienza con la libertad individual. Cada persona merece decidir su propio camino, expresar sus ideas y vivir según sus valores, siempre respetando a los demás. También defendemos la libertad para unirnos en grupos de intereses comunes, ya sean culturales, religiosos o ideológicos, sin que el gobierno interfiera. La diversidad de pensamiento es un tesoro que debemos proteger con nuestras vidas de ser necesario. Y no podemos permitir que nadie controle, elimine o que incluso pretenda regularlo. En lo económico, apostamos por la economía de mercado, mercados libres que promuevan la competencia, prohíban los monopolios y respeten la propiedad privada. Un entorno donde tú decides, innovas y creces. Creemos en un gobierno limitado que garantice seguridad y justicia, pero que deje espacio para que las personas y las empresas prosperen sin trabas innecesarias. Y finalmente, valoramos la autonomía local y la soberanía nacional, porque las decisiones deben tomarse cerca de ti, sin imposiciones externas. ¿Cuál es el rol del gobierno? Simple. Proteger tu seguridad, administrar justicia y mantener el orden. Nada más, nada menos. Apostamos por la descentralización, que las comunidades locales decidan lo que más les conviene, sin un poder central que lo controle absolutamente todo. Menos burocracia, más eficiencia, porque el gobierno debe facilitar tu vida, no complicarla. La educación es clave para una sociedad próspera. Queremos una educación que despierte el pensamiento crítico, fomente la innovación y prepare a cada persona para la vida, desde finanzas personales hasta ciencias exactas, pasando por temas actuales como el cambio climático o la inteligencia artificial. Una educación práctica y equilibrada que combine humanidades y tecnología para formar ciudadanos autónomos y responsables. Creemos que la familia es el corazón de la sociedad, en donde nacen los valores, la moral y las tradiciones que nos unen. Las instituciones deben apoyar a la familia, no reemplazarla. Respetamos la diversidad, pero sin imponer artificialmente valores externos. Lo normal debe surgir de nuestras comunidades de manera natural, libre y espontánea. En el mundo, defenderemos nuestra soberanía nacional, cooperamos con otros países en temas como el comercio o el medio ambiente, pero sin sacrificar nuestra independencia. Los tratados internacionales son útiles, pero nunca deben imponerse sobre nuestras leyes. Las decisiones que afectan tu vida deben tomarse aquí, con transparencia y en beneficio de todos. Estamos convencidos que progreso y medio ambiente pueden ir de la mano. Apostamos por un crecimiento económico responsable, impulsado por la innovación, no por castigos o impuestos excesivos. Si hay contaminación grave, que sean los ciudadanos, no el gobierno, quienes busquen justicia a través de las leyes. Queremos ciudades sostenibles y una educación que nos enseñe a cuidar nuestro entorno. En resumen, soñamos con una sociedad donde la libertad individual sea sagrada, la propiedad sea privada, impulse el progreso y los valores tradicionales que nos den raíces. Un lugar con un gobierno limitado, una educación que inspire y una soberanía que nos dé orgullo. Un mundo próspero y sostenible donde cada persona pueda brillar y contribuir al bien común. Esta es nuestra visión. ¿Te sumas a construirla? Si estás de acuerdo, únete a nosotros en la comunidad que estamos construyendo en la aplicación de WhatsApp. Puedes encontrar la liga en la descripción de este video y ayúdanos a mejorar nuestra propuesta y expandirla. Si hoy pusiéramos bajo el microscopio al gobierno mexicano, encontraríamos bolsas con restos humanos, campos de exterminio, ataques a la libertad de expresión, un déficit fiscal alarmante y una reforma judicial cuestionable. ¿Qué está pasando en México? ¿Es este el cambio que nos prometieron? ¿Es lo que buscábamos? Empecemos platicando con un horror que no cesa, los restos humanos que se han encontrado en los campos de exterminio.
En los últimos días, lugares como Reynosa, Veracruz, Jalisco o la Sierra Rumorosa han revelado fosas clandestinas que gritan una verdad incómoda. La violencia no se detiene. El gobierno promete seguridad, pero las cifras dicen otra cosa. Madres y padres buscan a sus hijos mientras las autoridades parecen atrapadas entre discursos y promesas vacíos. ¿Dónde está la estrategia? ¿Por qué seguimos encontrando cementerios ocultos e ilegales en un país que dice avanzar? La respuesta del gobierno ha sido lenta y las familias abandonadas a su suerte. Todo eso nos recuerda que la paz sigue siendo una utopía. Pasemos a la libertad de expresión, un pilar de cualquier democracia. Tomemos el caso de Ruby Soriano, periodista y crítica del poder. Su voz ha sido blanco de intimidación y no es un caso aislado. En México, cuestionar al gobierno tiene un costo. Reporteros se enfrentan desde descalificaciones públicas hasta amenazas directas. Organismos internacionales señalan que nuestro país es uno de los más peligrosos para el periodismo. La respuesta oficial: minimizar el problema o culpar a los de antes. Pero silenciar a quienes informan no es progreso, es retroceso. ¿Qué sigue? ¿Censurar a cualquiera que levante la voz? Ahora, hablemos de dinero. El déficit fiscal de México es una bomba de tiempo. En 2024 la deuda pública creció mientras el gobierno gastaba en megaproyectos y programas sociales sin un plan claro de sostenibilidad ni desarrollo. La promesa era austeridad, pero los números no mienten. El gasto supera los ingresos y las finanzas públicas están en rojo, están en quiebra. ¿Quién paga esto? Pues tú, con tus impuestos, más y servicios, menos servicios el día de mañana. Mientras el gobierno presume logros, los economistas advierten que va a haber un colapso si no hay ajustes. ¿Esta es la transformación que nos vendieron? Ya para terminar, la reforma judicial. El gobierno impulsa la elección de 50 magistraturas en 30 estados, un cambio que dice democratizar la justicia, pero es así. Muchos críticos estamos advirtiendo que politizar el poder judicial lo hará rehén de intereses partidistas en un país donde la corrupción ya es un cáncer. ¿Qué garantiza que estos jueces sean imparciales y no peones del poder? La separación de poderes, que es un principio básico y pilar de la República, se tambalea. Mientras el gobierno celebra su frase de "el pueblo decide", otros ven un paso hacia el control total. México enfrenta un momento crítico. Bolsas que esconden tragedias, voces silenciadas como la de Ruby Soriano, finanzas al borde del abismo y una justicia en riesgo. Este gobierno prometió transformar, pero ¿hacia dónde nos lleva? No todo es culpa de un solo sexenio, pero la responsabilidad de actuar es ahora. Necesitamos un gobierno que enfrente la realidad, no que la esté maquillando. La pregunta es: ¿seguiremos siendo testigos mudos o exigiremos cuentas? El futuro de México no puede esperar. México está en una encrucijada. Por un lado, en Mexicanos en Acción soñamos con un país libre, justo y próspero. Un lugar donde tu libertad individual sea intocable, donde la propiedad privada te dé alas para crecer y donde un gobierno limitado te proteja sin asfixiarte. Un México de familias fuertes, educación que inspire y soberanía que nos enorgullezca, pero la realidad nos está golpeando bastante duro. Las bolsas con restos humanos en fosas clandestinas, voces como la de Ruby Soriano silenciadas por atreverse a hablar, un déficit fiscal que hipoteca nuestro futuro y una reforma judicial que amenaza con politizar la justicia. Este no es el cambio que nos prometieron jamás, ni es lo que queríamos. Es un retroceso disfrazado de progreso. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El futuro de México no puede esperar más discursos vacíos ni promesas rotas. Por eso te invito, súmate a nosotros. En Mexicanos en Acción apenas estamos comenzando. No tenemos logotipo ni sello, pero sí tenemos una convicción clara. El cambio empieza contigo, con tu voz, con tu acción. Encuentra el enlace a nuestra comunidad de WhatsApp en la descripción de este video. Ayúdanos a pulir esta visión, a hacerla más grande, más fuerte, porque si seguimos siendo testigos mudos, que no hablen, que no digan, que no se quejen, México seguirá cayendo. Pero si nos levantamos juntos, podemos construir ese país libre y próspero que todos merecemos. La pregunta es bien simple: ¿te quedas mirando o te sumas a transformar? El momento es ahora, es hoy.